Lo voy a saludar primero al señor Marco, agradeciéndole por el tiempo dispensado para poder conversar con nosotros. Marco, buenas tardes, bienvenido a Minuto a Minuto. Le consulto sobre este video publicado por Bruno Rojas, acabamos de conversar con él hace un momento atrás, ¿no? Una entrevista hoy temprano también en un programa en Cochabamba de otra atleta que marca el descontento, obviamente, del deportista boliviano relacionado al tema de que se les había propuesto cobrar $450 por poder viajar a representar al país en un viaje por tierra y 850 en caso de que el viaje sea vía aérea. Don Marco, le consulto sobre el tema, primero, ¿qué postura toman como Comité Olímpico Boliviano relacionado a la situación de los deportistas, tomando en cuenta también la realidad del país hoy por hoy y este recorte que lo ha aceptado, un recorte que lo mencionó el viceministro Roberto Bustamante, que de los 5 millones que se habían solicitado como presupuesto, se está haciendo un esfuerzo y se estarían entregando solamente 600.000 bolivianos para poder cubrir este tipo de actividades. ¿Cómo está, Marco? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un cordial saludo para todos. Bueno, la verdad que por supuesto que he escuchado, se ha viralizado el video planteado por Bruno Rojas. Sin lugar a dudas que es una preocupación que alcanza a todos, incluyendo la dirigencia deportiva nacional. Escuchar a un atleta quejarse por no poder competir es algo que nadie lo admite y es un tema que debe reflexionarnos. Pero esto no viene de este viceministerio, sino que ya tiene una larga data. En principio, decirles que no hay un relacionamiento desde hace 20 años entre las federaciones nacionales y el gobierno nacional. Es decir, no se admiten las personerías jurídicas de estas entidades, que son entidades civiles, privadas, sin fines de lucro, que efectivamente desarrollan su actividad para mejorar su disciplina y su deporte, al igual que el Comité Olímpico Nacional. Consecuentemente, nosotros somos los que normalmente sacamos la mayor cantidad de atletas a competir internacionalmente. Históricamente, en los 20 años anteriores, nos han dotado básicamente de boletos para que salgan los atletas. En este caso ha habido un recorte. Nosotros planteamos inicialmente que vayan 389 atletas y con la cantidad de recursos que se nos ha asistido, evidentemente había que reducir. Consecuentemente, había que tomar decisiones. Y la decisión que tomó el directorio del Comité Olímpico Boliviano está vinculado a saber cómo utilizar mejor esos recursos. ¿Cómo está constituido ese paquete de recursos para que los atletas puedan participar? El viceministerio, después de idas y venidas, determinó darse 600.000 bolivianos y el saldo lo pone el Comité Olímpico, las federaciones nacionales y algunos padres de familia. Ese es el conjunto del soporte o el colchón financiero que tenemos para distribuir. Esa plata se la distribuyó en plazas, porque efectivamente no daba para llevar la cantidad que acabamos de decir. Consecuentemente, en el caso del atletismo, se determinó darle 7 plazas, con todo pagado, vía aérea, que aunque aquí debo aclarar que la vía aérea es llegar a Buenos Aires y de Buenos Aires a una de las subsedes mediante bus, que deben ser entre 3 y 4 horas de viaje. Entonces, la Federación Atlética tenía la opción de asimilar el monto total de los $850 que aproximadamente vale el trasladar a esos 7 atletas, o en su caso diferir y que vayan algunos por tierra y distribuirlo de manera diferente, pero tenía una asignación. Se consultó con la Federación Atlética y ellos decidieron mandar a los 7 que tenían la marca mínima para participar en estos Juegos. Consecuentemente, gastaron todos sus recursos en esa decisión. Es una decisión de la Federación Atlética, reitero. Ahí aparecen la lista larga, si cabe el término, que planteó esta federación, era de 18 atletas. Si solo van 7, quedan 11 que están al margen de esta delegación y claro, sale un atleta diciendo que no se le otorga nada y que no está bien. Por supuesto que no está bien, pero el tema es de sumatoria y de presupuesto. Si no hay, ¿quién paga aquello? Pues evidentemente se le dio la opción a la Federación Nacional que tome la decisión, tomó la decisión que acabo de advertir. Consecuentemente los atletas estaban fuera de la delegación porque no había más recursos. Si algún atleta se abrió la puerta hasta las 4 de la tarde del día de ayer, podía ir, debía conseguirse todos los recursos para que evidentemente pueda participar. Pero reitero, no es que nosotros no querramos llevar a alguien, sino de que los recursos alcanzan hasta un límite, y ese límite es el que acabo de advertir.
¿Cómo está Marco? Lo saluda Tania. Entendido el tema presupuestario, entendemos que tal vez no alcanza para todo, pero algo que todavía me queda la duda es tal vez los tiempos, los plazos que se les dan a estos deportistas de poder conseguir el monto para poder llegar a esta competencia internacional. Bruno nos mencionaba que se les avisó tipo 10 de la noche y tenían plazo hasta las 8 de la mañana del día lunes para poder conseguir y hacer el desembolso. Tal vez con un poco más de tiempo, un poco más de previsión, ellos también podrían haber conseguido los recursos para poder viajar, ¿no? Yo creo que hay un grado de desinformación. La selección empieza a salir desde el 7 de septiembre. Consecuentemente, nosotros teníamos el plazo. Ojo, que yo he viajado a la Argentina para pedir que se abra o reabra el sistema para que inscriban al equipo nacional, porque recién el fin de semana se llegó a un acuerdo de establecer el monto con el cual iba a apoyar y recién íbamos a saber el tamaño de la delegación, porque si no sabíamos cuánto era, obviamente que no podíamos conformar una delegación. La delegación fue conformada el fin de semana. Consecuentemente se hizo la oferta a las federaciones que responden, que hablan con sus comités técnicos y cómo van a hacer, se tarda algo. Lo que sí fue el tiempo es para decir que sí iban, de que si iban a conseguir la plata podían hacer un poco más de tiempo, pero sí se les dio un tiempo porque había que inscribir hasta ayer a las 4 de la tarde. Entonces, claro, si él decía, sí quiero ir y voy a conseguir y voy a pagar en 48 horas, 72 horas o algo así, yo no le veía el problema. Es posible que haya un grado de desinformación, reitero, pero sí podía ir diciendo simplemente que va a cubrir el boleto y todos los gastos necesarios para su participación. Lamentándolo mucho, yo escuché la entrevista y le dieron el plazo fatal de que pague, y eso no había algo más de tiempo. Entonces, señor Marco, ¿cómo le va? Gusto saludarlo. ¿Es falso el hecho que se le haya puesto un límite hasta las 10 de la mañana del lunes para cancelar este monto a los atletas? Que cancelen el monto, sí, pero sí deberían tomar la decisión de decir y de afirmar que iban a ir y que ellos iban a asumir el resultado. Y para eso necesitaban mandar una nota diciendo que ellos iban a cubrir todo. Y si nos llegaba esa nota como Comité Olímpico, con el mayor gusto hubiéramos inscrito al atleta Rojas o al que lo hubiera planteado. Sí, señor Marco, muy buenas tardes. Lo saluda Raúl Justiniano. Una consultita a lo que hablaba ahí usted. Y no hay cómo forma mover, así como usted como presidente, de tratar de buscar esos recursos y tratar solamente usted, como nos explicó ahorita, que a veces los papás, que a veces lo que le habían dado, lo que tienen que usar, buscar alguna otra alternativa, señor Marco Arce, qué sé yo, ir a una empresa de movilidad y decirle, están para eso, rifar una moto, rifar algo, ¿no? Buscarle, porque no se olvide que son el emblema de Bolivia. Y la verdad que a mí lo un poco triste me deja, presidente, de tratar de que por el uniforme también que uno tenga que poder por ahí cancelar, digamos. Yo le estoy hablando, no le estoy diciendo que lo ha dicho el atleta, yo le estoy diciendo porque hay atletas, se lo digo así, presidente, que charlo con él y me dicen eso, que a veces no tienen ni el spy para correr, que es el zapato que lo debe saber, y no sabemos de otra disciplina. Entonces yo le digo, solamente con esta disciplina fue la que pasó, digamos, de atletismo, o la otra disciplina era también lo que le pedían. Recuerdo que en alguna entrevista me dijeron si íbamos 11 o 12 deportes. Van 33. Actualmente, esa plata que nos ha dado el Estado alcanza aproximadamente, si cambiamos a 10, y estoy haciendo un ensayo, a 10 los 600.000 alcanza para un poco más de 60 boletos. Oiga, estamos llevando 239 atletas. Ese es el trabajo del dirigente. De 60 hemos crecido a 239 atletas. ¿Cómo hacemos eso? Recursos propios, hablando con las federaciones, hablando con los padres, intentando conseguir. Infelizmente teníamos un acuerdo con INTI, pero no se pudo concretar. Seguimos trabajando con ellos, probablemente podamos conseguir algo, pero este es el permanente. Lo que hay que plantearse aquí, distinguido señor Justiniano, es cómo hacemos para cambiar la realidad del deporte nacional. Es decir, ¿dónde está el presupuesto del gobierno? ¿Dónde está el apoyo que hace el Estado a sus atletas? ¿Por qué no hay una ley que establezca, como el caso de Brasil, que le da la lotería al Comité Olímpico Brasileño y significa $75 millones anuales? Y lo peor de todo es que esos 75 millones que emplea el Comité Olímpico Brasileño en la preparación de sus atletas compite con chicos que manejan $500.000 su gobierno. 500 contra 75 millones. Y usted dirá que Brasil es Brasil. Sí, lo sé, que es el más grande del subcontinente.
pero Ecuador maneja 65 millones de dólares. Ahorita tengo un comunicado, a ver si lo busco y se lo encuentro. Acaba de pasarle el viceministerio al nuevo gobierno del Comité Olímpico Ecuatoriano de 1.300.000 para su delegación, millones de dólares. A nosotros nos han dado 600.000 bolivianos, 60.000 dólares contra 1.300.000 que le da al otro. Y tú dirás, pero es que tenemos que hacer gestión. Claro que hay que hacer gestión. Ahí está, alcanzada para 60, están yendo 239 atletas. Por supuesto que esto no es de quién se golpea el pecho más y cómo resolvemos. ¿Cómo resolvemos esto? Este es un tema estructural, este es un tema que tiene que pasar porque se debe establecer una ley. Hoy se discute una ley del incentivo, usted que viene del deporte del fútbol. Está bien, esa plata ya se ha avanzado, se ha aprobado en senadores. ¿Desde cuánto tiempo? Nosotros presentamos al mismo tiempo, podríamos decir, que la ley del incentivo, una ley que llamamos la ley del atleta y del alto rendimiento. Pedíamos 17.5 millones de dólares. No tenemos respuesta hasta el día de hoy. El fútbol ya ha avanzado, ya se ha hecho aprobar. Hay una gran discusión de que solo es para los atletas de los que, ¿cómo se llama? Profesionales. Bueno, el fútbol es parte del Comité Olímpico Nacional, es una de las 35 federaciones. Tenemos que respaldar, porque se está hablando de un deporte. Aunque, por supuesto, en la revisión plantearemos de que esa norma no solamente alcance directamente a los profesionales, sino al deporte amateur. Y además vamos a establecer, vamos a proponer, vamos a requerir, vamos a solicitar de que del 100% de ingresos que se habla entre 9 y 10 millones, o de 9 a 70, 90 millones al año, efectivamente pueda llegar un 70% al deporte amateur, que es lo que más demanda tiene, y el 30% efectivamente vaya al fútbol profesional. Iniciativas no va a faltar. El tema es que no tenemos el resultado. Yo espero que en este nuevo gobierno, esta nueva dirigencia nacional, ya asambleístas, llámense diputados o senadores, puedan oír la demanda del atleta. El atleta está prefiriendo jugar por otro país porque aquí no recibe nada. Y creo que eso es importante decirlo, manifestarlo, y me alegra que nos contacten para que sepan la lucha que hace el dirigente por conseguir algo. El otro día yo veía atletas de racquetball y de otros quejándose porque los habían gasificado. Pero si esa es la constante, que vayan a pedir cosas y recibir respuestas negativas es permanente. Consecuentemente, hay que hacer un bloque nacional, hablar con todas las entidades, periodismo deportivo, periodismo común, atletas, asociaciones departamentales, municipales, y de una vez por todas conseguir una ley que establezca evidentemente una proporción. La Constitución, reitero, no es ley, la Constitución de Guatemala establece el 3% de su presupuesto general de su Tesoro Nacional, o sea, de su presupuesto general del Estado. Eso alcanza alrededor de 70 millones de dólares y nosotros competimos con ellos sin la preparación adecuada. Claro que ese es el constante y creo que llegó a un tiempo en que todos tenemos que trabajar para cambiar esa realidad. Marco, hoy se habla ya de esta ley de incentivo al deporte, ¿no? Que ya han salido deportistas como Rudolf a observar algunos artículos, ¿no? Marcando eso que usted acaba de decir. El hecho de que no beneficia al deportista amateur, sino que está hoy por hoy beneficiando más a la disciplina profesional, que en este caso es el fútbol. Yo le hago una consulta. Nadie mejor que el deportista, que las asociaciones, las federaciones y el Comité Olímpico para saber las necesidades reales del deporte boliviano. Ustedes como asociaciones, como federaciones y como Comité Olímpico, ¿fueron invitados a la elaboración de este proyecto de ley de incentivo al deporte para que los encargados de generar la ley conozcan cuál era realmente la necesidad del deportista boliviano? Como les decía hace un momento, hace un tiempo atrás, ellos presentaron la ley de incentivos y nosotros presentamos la ley del atleta y el alto rendimiento. Fuimos por cuerda separada, ellos conocían que nosotros presentábamos una ley, nosotros conocimos que ellos presentaban. Hicimos algún intercambio con la Federación Nacional, que nosotros hayamos asistido a alguna convocatoria de la Asamblea Nacional, en ningún caso no hemos asistido ni de manera conjunta ni particularmente, pero por supuesto que vemos con buenos ojos toda iniciativa que tenga que ver con algo que es una demanda, pero a perogrullo, todo el mundo lo pide y no escuchamos, no tenemos sentidos. Mire usted, la ley 2770 en la época del señor Carlos Mesa establecía 9 millones de UFBs, que evidentemente es irrisorio el presupuesto, pero establecía un monto. Las federaciones sabían que iban a recibir, por decir, 200.000 bolivianos al presente.
Hace 20 años que no recibimos nada o que no reciben nada. Bueno, yo soy presidente de una federación por mucho tiempo y no recibimos nada, a no ser que el Comité Olímpico haga alguna gestión para unos boletos. Esa realidad efectivamente debe ser trastocada, debe ser cambiada y debemos tener como sociedad, como ciudadanos, como dirigencia deportiva y todo aquello los que tenga que ver con el deporte y por supuesto los atletas, hacer que esto se escuche de una buena vez y demos el salto. Estamos en un proceso democrático diferente a una etapa anterior. Hoy creo que debemos hablar de olimpismo. Antes se hablaba de unos Juegos del Alba, aunque sí se hicieron buenas cosas. Hay que recordar los Juegos de la ciudad de Cochabamba, el 2018 y otros temas, pero efectivamente esto hay que proyectarlo en el sentido de la universalidad del deporte, que esto no es para un determinado conjunto de países, sino el Comité Olímpico Internacional, que reúne 206 caminos, 206 países, nos permita efectivamente consolidar un movimiento interno en Bolivia que permita atender adecuadamente a los atletas y su entorno. Yo quiero decirle que estamos esperando que se constituya el comité organizador de la Ciudad de La Paz para los Juegos Bolivarianos del 2029, donde mucho tiene que ver la actividad privada del Comité Olímpico para traer estos Juegos. Están ahí, ya se ha ganado la sede y evidentemente estamos en la última etapa. Lanzaremos conjuntamente el presidente de la ODEBO un programa llamado Primera Medalla Olímpica Boliviana, donde ahí estará el camino a seguir, que nadie nos va a regalar nada, eso no, en 4 años no lo vamos a conseguir, nosotros no le vamos a mentir a la gente. Entre 8 y 12 años, implementando el programa, es muy probable que consigamos nuestra primera medalla, pero para eso, en términos de fútbol, acá está el señor Justiniano, evidentemente todos tenemos que patear hacia el mismo arco, porque cada cual le mete a lo que le mete y al final no llegamos al objetivo. Entonces yo creo que está creciendo la inusitada necesidad de que el deporte tenga un respaldo financiero de su Estado. Planes tenemos muchos, iniciativas hay muchas, pero la actual ley no habla de recursos económicos. Consecuentemente, reitero, $5.500.000 para todo el deporte nacional. Nosotros conformamos el Comité Olímpico 35 federaciones. Solo divida eso entre las 35 federaciones y aquí nos vamos a poner a llorar todos. Y ahí hay que atender a los atletas. Y cada año, el año pasado sacamos a atletas, a bolivarianos, que es mucha mayor la cantidad, porque ahí no es clasificatorio. En estos Juegos también no es clasificatorio, pero al año, por ejemplo, los Juegos Panamericanos son clasificatorios. Aquí estamos mandando, después de los esfuerzos que ha hecho la dirigencia, 239 atletas, y evidentemente al año van a estar alrededor de 60 porque son clasificatorios, y ahí hay un cernimiento porque no llegamos. ¿Por qué no llegamos? Porque no tenemos resultados que quisiéramos. Pero que nadie dude que esos chicos que van a ir van a traer resultados a Bolivia, especialmente el racquetball, el tema del atletismo, natación, tenis, etcétera, que efectivamente van a dar resultados y los van a contar ustedes. Yo espero que haya unas 3 de oro, y eso hay que preguntarse, y la misma gente se pregunta, ¿cómo hace Bolivia para conseguir eso si no tiene respaldo financiero prácticamente ninguno? Señor Marco, yo le quiero consultar, ¿ustedes se sienten optimistas entonces en todos los puntos que usted ha marcado, que se están trabajando para que pueda mejorar toda esta situación con respecto al tema económico? ¿Se ven optimistas? ¿Por qué le pregunto esto? Porque hoy el país atraviesa bastantes problemas de orden económico y en general atraviesa bastantes conflictos desde el gobierno. ¿Ustedes se ven optimistas desde los contactos que han tenido, desde todos los puntos que usted nos marcaba? ¿Se ven optimistas para que esta situación mejore para todo el tema olímpico nacional? Mira, lo que le quiero decir es que acá aparece un atleta quejándose porque no va a ir, renuncia a participar, y eso claro que tiene que motivar a la reflexión de absolutamente todos los estantes de nuestra patria. Creo que eso hay que dejarlo claro. Ahí estamos todos de acuerdo, imbuidos de que hay una necesidad de cambiar las cosas. Y eso ahí es donde está la unidad. El tema es cómo resolvemos. Vemos cómo podemos hacer para que cambie la cosa, que no, que es de libre, que no es de libre, que es de aquí, que es de más allá. Y empiezan los miramientos. Aquí el atleta es un boliviano que representa al país, que pone su esfuerzo, y aquí no debería haber tintes ni colores políticos. Debería decir, señores, aquí se aprueba una ley, si no tenemos la capacidad de crearla, traiga la de... Ojalá pudiera traerla de Ecuador, implemente $65 millones y vamos a ver en 4 y 8 años cuáles son los resultados. Pero no existe esa voluntad. Yo entiendo que la situación del país es crítica en materia económica, el tema del diésel, el tema de la gasolina, otros temas, pero reitero, en este panorama se habla de otros temas, pero no se habla del deporte. Es tiempo de afrontarlo, es tiempo de buscarle soluciones, y no de una parte, la dirigencia del Comité Olímpico. Este es un problema nacional.
Cada vez estamos escuchando, hay atletas que están vendiendo salteñas o queques en la calle para pagarse su pasaje. A ver, les doy un ejemplo. En taekwondo necesitan participar en 10 eventos internacionales para clasificar, para sumar puntos. Estamos peleando por ir a uno. Consecuentemente, ¿cómo hacemos para que el atleta clasifique? Si va a uno y aunque le vaya bien, le faltan 9, no tiene cómo llegar a competir. Entonces, eso tiene que entender la gente, de que no es que estamos entre tucos ni mancos, sino que no hay las condiciones para que nuestros atletas se puedan realizar. Y es lo que demandamos. Hay que cambiar aquello y para eso necesitamos el concurso de la sociedad integral. Presidente, primero que le abran la puerta, como usted dice, que lo lleven ahí. Si la ley, como usted dice, no la han todavía tratado de poder lanzarla, que lo lleven a usted a su comité. Eso va a ser un puntazo, le digo así, porque ya usted también va a tratar de dar todo lo que le está informando a toda la gente que nos sigue minuto a minuto. Así es, creo que esto hay que sumar, hay que trabajar y creo que hay que ver lo que hace el atleta. El otro día reclamaban por qué no se mete el Comité Olímpico en el tema de las becas de bicentenario, por ejemplo. A nosotros no nos tomaron en cuenta, esa fue una acción política. Para determinar quiénes deben recibir una beca, tiene que necesariamente pasar por la federación, son los que conocen quiénes son los que merecen o no merecen, pero no se tomó en cuenta ni al comité ni a las federaciones. Y consecuentemente eso es un grito a un acto público y político que simplemente quería hacer una rememoranza de 200 años de existencia de la bolivianidad, pero que definitivamente no tenía nada que ver con deporte. Y claro, después nos convoca, pero claro, ¿cómo podemos entrar a algo que no fuimos invitados? O sea, estaríamos entrando a algo donde no participamos. Y la idea es esa, que los chicos tengan una oportunidad diferente. Ojalá hubieran todos los años esas becas. Yo les informo que todos los años nosotros recibimos soporte del exterior, del Comité Olímpico Internacional, a través de su programa de solidaridad olímpica, beca para atletas. Nosotros tenemos 6 atletas que reciben $1.500 cada mes, de los cuales 2 de ellos, 2 de justamente de Santa Cruz, 2 damas, una en taekwondo y otra en natación, están en Alemania y en Portugal, cumpliendo su primer año de formación en un altísimo nivel. Y espero que pronto podamos escuchar de ellas. Y claro, si todos trabajamos con la idea de que esos 6 que reciben pudiera ampliarse a mayor cantidad de atletas que puedan recibir por el Estado o por otras entidades, tengan la seguridad que lo vamos a conseguir. Y claro, la dirigencia se preocupa. Ahí tenemos una medalla de fútbol, de oro en Juegos Olímpicos Juveniles en China, pero evidentemente no es el objetivo solamente llegar en juveniles, sino a atacar en varios deportes que nos hagan sentir orgullosos y hacer que esto funcione. Recordarán el tema de Garibayas, el anterior Juego Olímpico en París, que pensábamos que era la primera y quedó en el puesto 60. Él ha tenido que ir, venir, es una serie de cuentos que definitivamente no hacen bien a nuestro gobierno, menos a la actividad deportiva muscular, pero que en definitiva si tenemos un sistema deportivo, una estructura, que ojalá pudiera tener el Viceministerio del Deporte, que haga un control y seguimiento del sistema de cada una de las federaciones nacionales, que vea sus campeonatos internos, que tenga la cantidad de atletas inscritos, sus entrenadores, sus jueces, y veamos que efectivamente ese sistema funcione. Hablemos de una estructura del deporte, seguramente daremos pasos importantes. Pero actualmente, discúlpeme, estamos 20 años vinculados a esta gente de la parte pública y efectivamente no hay un sistema nacional para cambiar absolutamente nada. Eso es lo que hay que cambiar. Desde el sector público, desde el sector privado, pero todos pensando siempre que el atleta es el corazón del movimiento deportivo y tenemos que colaborar para que esto suceda. Don Marco, usted lleva muchos años trabajando en el deporte nacional, ¿no? Yo le hago una consulta y con esto le agradezco mucho por el tiempo, por poder conversar con nosotros también, por poder hablarle al deportista boliviano. ¿Cómo se sostiene el Comité Olímpico Boliviano? Es decir, si recibe recursos económicos y de dónde. Y si es que usted también, don Marco, trabaja en este caso ad honores en el cargo de presidente del Comité Olímpico, o si en este caso, porque hay un Vox Populi, ¿no? Cuando la plata escasea, el Vox Populi de la gente se roban la plata, dice de inmediato, ¿no? Por eso le consulto, ¿usted trabaja ad honores todos estos años, don Marco, o recibe alguna renta? ¿Y cómo se sostiene el Comité Olímpico? A ver, vamos en principio por el Comité Olímpico. El Comité Olímpico es parte del Sistema Olímpico Internacional. Dependemos de un programa mayor que se llama Solidaridad Olímpica, que tiene 2 sectores, el continental y el universal. Todo se maneja con programas. Por decir, Bolivia cada 4 años va a los Juegos Olímpicos, en este caso a Los Ángeles, de aquí a 2 años.
Tenemos ahí una partida presupuestaria que el último año nos dan para pasajes de los atletas, para el entrenador y para algunos gastos que permiten llegar allá. Entonces, esa plata no la podemos disponer, sino simplemente vemos cuántos atletas van a llegar, solicitamos a los que ya están clasificados o invitados para estos juegos, pedimos el soporte y nos dan un monto. Consecuentemente, el hecho de despilfarrar dinero no hay. ¿Por qué? Porque aquí hay 5 atletas, a cada cual le toca tal y nos mandan la plata, que en algunos casos nos mandan el boleto, ni siquiera la plata. Entonces, consecuentemente, para gastos administrativos, por decirle, tenemos $45.000 al año. Pregunta, ¿con 45.000 puede vivir una entidad que está todos los años asistiendo a 35 federaciones? Bueno, eso es lo que hacemos. Hay recursos, pero nos dan de acuerdo a las posibilidades. Hoy en La Paz ya hace un frío que parecen 2, ya estoy listo, tengo que abrigarme un poco. Entonces, todo se maneja con temas vinculados a un determinado objetivo. Entrenadores, ellos nos dan, por decir, cada año lo que llaman el programa multidisciplinario, que normalmente nosotros utilizamos en entrenadores. ¿Qué significa los entrenadores? Que tenemos $500 por cada mes para 10 entrenadores. Hay que distribuir entre 35 federaciones, 10 entrenadores anuales, y ellos les dan curso, bueno, capacitan a su gente a través de eso. Eso es lo que hace el Comité Olímpico. En el tema de jueces también hay cursos internacionales, hay una serie de eventos, debemos manejar alrededor de 30 programas que efectivamente te dan la plata, que no te dicen aquí tiene $5.000, te dicen usted solicite de acuerdo a lo que es, manda uno la solicitud, se la aprueban, llegan a eso y controlan que esa plata se pague o se cumpla el objetivo. No es de libre disponibilidad, no es que aquí llegó para esto y la metemos en otra cosa. La metemos en otra cosa y no te admiten el descargo y tienes que asumir la responsabilidad financiera. Marco Arce como dirigente, sí, tiene buenos años. Fui a los 16 años y era delegado del Club Amerins en Cochabamba, en el básquetbol, jugaba básquet, era cerca de mi lugar donde estaba la asociación y desde aquella época ya tengo más de 60, o sea, póngale pluma, estamos hablando de 40 años de dirigencia. Fui presidente orgullosamente de mi región, del básquetbol, de la Asamblea del Deporte de Cochabamba durante 10 años y nunca he ganado y percibido sueldo alguno, jamás, ni siendo presidente del Comité Olímpico. Es ad honorem, eso es lo que no saben la otra historia, que aquí lo hacemos por amor a la camiseta, aquí no nos pagan. Nos dicen normalmente que vamos a hoteles de 5 estrellas y acompañamos a la delegación y somos diferentes. Es que nosotros no podemos cambiar la estructura del COI. O vamos al hotel que vamos o no vamos, que ellos ponen por temas de seguridad, porque tienen que cuidarnos. Hay países que son bastante difíciles en temas políticos y que pueden recibir algún atentado. Tenemos que ir al hotel que nos dan. Nosotros no recibimos un peso, nada. Tenemos que presentarnos en el hotel. La comida es buena, pero ¿qué? Estamos hablando de 15 días. La dirigencia la cumplo desde hace más de 40 años y pues reitero, en ningún caso he recibido $1 en calidad de pago o un peso boliviano en calidad de pago durante más de 40 años de ejercicio. Yo entiendo que hay mucha demanda de que quieren hacer cosas diferentes, pero perfecto, es cuestión de plantear un plan, una plataforma, presentarse a una elección y ganar. Así de simple es como en toda actividad del ser humano. Somos una entidad, y aquí el otro día me preguntaban y atacaban al Comité Olímpico, oiga, la única entidad que hace deporte de alto rendimiento en el país ad honorem y todos los días es el comité que trae recursos de afuera, que no le cuesta un peso a Bolivia, traemos desde afuera, hacemos eso, pero que nadie se confunda, eso no es de libre disponibilidad, eso te entregan la plata de acuerdo a solicitud y vigilan que lo que ellos te den se cumpla. Muy bien. Don Marco, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, por poder hablarnos también de todo, ¿no? Gracias también por hablarle al deporte nacional. Muchas gracias, don Marco. Todo lo contrario, a mí me quedo muy complacido de esta entrevista porque la gente ya tiene que conocer lo que hace su dirigencia y empezar a confiar en nosotros y nosotros también confiar en toda la sociedad, que todos queremos lo mismo, que es mejorar el deporte nacional. Muchísimas gracias. Gracias. Ahí está. Ha estado con nosotros Marco Arce, presidente del Comité Olímpico Boliviano también.